Antes de compartir una reflexión, les contaba, vos hablaste de testimonios. Al retiro fue Tortorello, Tommy Tortorello. Y la noche que tuvimos esa reunión, celebración, ¿no? Esa fiesta, ellos en un momento estaban ahí adelante, así que yo los vi a los chicos que estaban medio inquietos, expectantes, a ver qué iba a pasar. Entonces le digo a Miguel, andá a orar, lo llamo a Miguel, viste, de Salta, le digo, andá a orar por los chicos, porque me parece que necesitan el Espíritu Santo. Así que Miguel fue, les ministró el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Tommy, dice la mamá, Laura, dice que él volvió siendo otra persona. Así que es un testimonio muy lindo que quería compartir con toda la congregación y agradecerles a todos porque, bueno, ellos están necesitando de la familia de Dios, ¿no? Y nosotros familia tenemos que serlo. Así que es un lindo testimonio. Bueno, voy a compartir algo breve con ustedes. El lema del retiro era: caminemos con Dios. Caminemos con Dios. ¿Cómo podemos caminar con Dios si no le vemos? Se me cayeron las notas. ¿Cómo podemos caminar con un Dios que no vemos? Así que eso está relacionado con el tema que yo quiero compartir con ustedes. Caminemos con Dios y con nuestras dudas. Desde el momento que decimos que caminamos con Dios o caminemos con Dios, que no le vemos, con un Dios invisible, tenemos que poner en práctica nuestra fe, nuestro creer en ese Dios que no vemos. Así que caminemos con Dios y con nuestras dudas, que las tenemos. Creo que todos tenemos dudas. Al menos deberíamos tener dudas. Porque las dudas existen porque Dios es invisible. O sea, si fuera todo visible y todo real y todo tan fácil, no existirían las dudas, no existirían la falta de fe, de que la fe existe porque a Dios no lo vemos. La fe existe porque tenemos un Dios que es invisible a los sentidos naturales, ¿no? Así que caminemos con Dios y con nuestras dudas. Es el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes y va en línea un poco con lo que cantamos, ¿no? Una de las canciones que se eligieron hoy, esta mañana con Alfredo, me decía, cantemos esta canción, todo es posible al que cree. ¿No? Todo es posible al que cree. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de que todo es posible al que cree? Al que al invisible puede ver, al que no limita lo que Dios puede hacer, dice la canción. Ahí está la palabra clave. No es lo que Dios puede hacer. Todos sabemos la teoría. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios puede hacer todo. Pero la canción dice, y es muy interesante que sea así, lo que Dios quiere hacer. Porque en la vida real, Dios no hace todo lo que puede hacer con nosotros. O que nosotros creemos que puede hacer. Y ustedes le van a poner la circunstancia que quieran, la enfermedad que sea, el problema más grande que hayan tenido. Dios no lo podría haber cambiado o no lo puede si todavía está en esa situación de enfermedad uno o de alguno de nuestros queridos. Dios no puede sanar un cáncer. Dios no podía sanar a Mariel, mi cuñada. Para los que no saben, yo tenía una cuñada con cáncer, 2 años de cáncer, y el Señor decidió que la quería llevar.
¿Dios no podía sanarla? Dios podía sanarla. En su soberanía Dios no quiso sanarla. Y no me pregunten por qué. Y lo mismo va a ser con tu situación, con la enfermedad tuya, con la enfermedad de algún querido. Dios lo puede sanar. Y nosotros vamos a insistir, vamos a orar, como dice la canción, orar en todo tiempo, como decía José y reafirmaba. Y nosotros lo cantamos porque lo creemos. Dios lo puede hacer, en todo tiempo oremos. Sigamos orando, clamando. Y es verdad que Dios es soberano, poderoso, y Él limitó a veces su poder a nuestra oración, porque Él dice, oren, clamen. Pero a veces aún Dios actúa sin que nosotros hagamos ninguna intervención, porque Dios es soberano. ¿Amén? Quiero leer 2 pasajes iniciales. Efesios 2 y Tito también 2, que son un punto de partida para este caminar con Dios. Efesios, dije 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y Tito dice, Pablo en la carta a Tito, que le escribe a Tito, dice Tito 2:11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Nosotros podemos caminar con Dios no porque tengamos una buena aptitud física, un estado físico bueno, no porque tengamos y hagamos buenas obras, sino porque Dios quiere que caminemos con Él. No está basado mi caminar con Dios en mis obras, en mi buena conducta, en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios quiere y basado en la gracia de Dios. Así que es un buen punto de partida para entender que caminemos con Dios es posible porque Dios quiere que sea posible. Amén. Y no depende de mi capacidad, ¿sí?, de mi buena conducta y de yo hacer bien las cosas, que las voy a hacer, no digo que no, voy a intentar toda mi vida y todos estamos en el mismo camino, pero no es por lo buenito que soy yo que puedo caminar por Dios, ¿sí? Ese sería nuestro punto de partida. Sí hay una decisión personal de caminar con Dios, porque en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Él quiere que todos sean salvos, a todos les manifestó la gracia, pero los que estamos aquí hemos decidido caminar con Dios. Entonces hay una decisión personal y está la capacidad ilimitada de la gracia de Dios que nos permite caminar. Pero, siempre hay un pero, caminar con Dios requiere de nuestra fe. La reacción del hombre a la gracia de Dios es la fe. Yo decido creerle a Dios como consecuencia de la gracia de Él. Entonces, es algo que nosotros hacemos día a día, el caminar, el caminemos
con esa gracia de Dios, teniendo en claro qué es esa gracia de Dios, pero también están las dudas. Las dudas vienen con el paquete de fábrica y está bien que así sea, es normal. Dios nunca se encargó de ocultar esas dudas del hombre. Si ustedes leen la Biblia, está lleno de ejemplos de duda. Hasta libros enteros que muestran esa duda. Así que para Dios está bien. A mí me ayudó mucho y me está ayudando a leer un libro que dice Alcanzando a un Dios, al Dios invisible, de Philip Yancey, que habla acerca de estos temas. Y a veces uno medio que se condena por las dudas que tiene. Estamos hablando de dudas en general, grandes o chicas. Hablamos de que Dios puede hacer un milagro o no, la duda de que lo hará o no lo hará, pero la duda de muchas cosas. La duda, tengo que orar, ¿por qué tengo que orar? Lo que manifestaba José. Si Dios sabe todo, si Dios puede hacer, ¿para qué orar? Dudas de cualquier clase ustedes pueden poner acá, ¿no? La duda existe porque a Dios no lo podemos tocar, no lo podemos ver, y aún viéndolo físicamente, cuando lo vieron a Jesús, dudaron. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús le hizo caminar? El ejemplo que nos trajo, creo que fue Antonella, ¿no? ¿Quién? Karina. Ah, Karina, sí, Karina, ¿dónde está? Pedro también dudó. ¿Cuándo dudó? Cuando sacó su mirada de Jesús, vio la tormenta, las circunstancias, las olas, el viento, ahí dudó. Vienen las enfermedades, vienen las pruebas, viene la falta de trabajo, no consigo trabajo, viene esa enfermedad que no quiero, viene el problema con mis compañeros de trabajo. Pueden venir muchas cosas en nuestras vidas que nos traen dudas en el día a día. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa duda? Cuando nos caemos, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿te vas a levantar para seguir caminando o te vas a quedar paralizado, ¿no? Las dudas nos pueden paralizar en nuestra fe, nos pueden dejar en un lugar donde estamos como frenados o peor, nos hundimos, ¿no? Como Pedro. Las dudas nos ayudan a quitar de nosotros todo falso perfeccionismo que nos aleja de la gracia de Dios. Lo repito, es una frase que yo leí en el libro y que me pareció muy pertinente. Las dudas nos ayudan a quitar de nosotros todo falso perfeccionismo que nos aleja de la gracia de Dios. Cuando nosotros dudamos, podemos sentirnos culpables, podemos sentirnos frágiles. Y a veces cuando uno se cree que cree todo o que todo le va bien y confunde un poco esa fe, uno se cree, ¿no?, como un poquito superior al resto. Yo no tengo dudas. A mí esto no me pasa, no me va a pasar. Pero los problemas nos llegan. Hace unos años yo tuve un problema de depresión muy fuerte, muy grande. Y yo me sentí en un momento de mi vida que estaba lleno de dudas. Les puedo asegurar que mi fe de 0 a 100 estaba en 0,5, si estaba. Una situación muy fea que obviamente no se la recomiendo a nadie. Pero previo a eso, uno se sentía muy bien, digamos, ¿no? Como que los problemas no estaban. Una satisfacción personal que a veces se puede llegar a confundir en que a mí me va bien en la fe porque yo soy un buen cristiano. Y a mí me va bien en la fe porque el Señor tiene gracia conmigo. Me ama, tiene misericordia de mis errores, que yo ni los veo, ni me doy cuenta en mi orgullo.
Y ante esos problemas serios en la vida que nos hacen un clic, las dudas nos invaden muy fuerte, tenemos que tomar buenas decisiones. Tratar de agarrarnos del Señor lo más que podamos, aunque no haya casi fe. A veces no hay casi fe. Pero vamos a decidir levantarnos o quedarnos ahí en el piso. Es un misterio de por qué a veces dudamos más que otras. Es un misterio por qué algunos tienen más fe pareciera que otros. ¿No es así? No vemos alrededor y dice, mirá aquel, qué fe que tiene, yo no tengo la misma fe. ¿Por qué? Pero es algo que es natural. Es natural. En la Biblia también están estos ejemplos. Yo les puedo mencionar algunos. Hay personas que tienen un grado de fe mayor, o al menos lo demuestran así, o lo expresan así, y otros que tenemos otra expresión de la fe, ¿no? Y tenemos más dudas. Y no nos condenemos por esto. Algo que tenemos que aprender, al menos en mi caso, y quiero compartirlo con ustedes, que aunque tengan dudas, algunas dudas, no nos condenemos por esas dudas, porque Dios es consciente de que vamos a tener dudas. Dios sabe, Dios no se la cree que nosotros nunca vamos a dudar. Nosotros vamos a dudar más veces o menos veces en la vida. Algunos ejemplos. Pedro, como dijimos. Juan el Bautista dudó. Mandó a sus discípulos a ver a Jesús. Pregúntenle, ¿sos vos o vamos a tener que esperar a otros? El padre del muchacho endemoniado, si lo quieren buscar, Marcos 9:24, le dijo a Jesús, ayúdame en mi poca fe. ¿No? Después vamos a ver algunas de las claves de cómo combatir la duda. Ayúdame en mi poca fe, le dijo. Una frase, le voy a leer de este libro de Martín Lutero. Batalló contra la duda y la depresión. Y una vez escribió, ustedes saben quién es Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero. Escribió, durante más de una semana se me perdió Cristo por completo. Y me sacudieron la depresión y la blasfemia contra Dios. Me sacudieron la depresión y la blasfemia contra Dios. Martín Lutero. Y ese libro da un montón de ejemplos más de hermanos de carne y hueso, como vos y como yo, que dudaron. Durante periodos de tiempo más cortos o más largos. Más frecuentemente o menos frecuentemente. Pero todos acá estamos cortados por la misma tijera. Los pastores seguramente que dudan. O no, porque no hicieron así. Nosotros, yo dudo. Muchas veces dudo. Y a veces en esas circunstancias muy, muy adversas, sea de una enfermedad o lo que fuera, nos hacemos preguntas importantes, muy importantes, ¿sí? Acerca de nuestra fe. Pero Dios entiende nuestras dudas y Dios no las quiso ocultar, las quiso mostrar en la palabra para que eso nos demostrara que nosotros podemos pasar por las mismas circunstancias, pero el Señor viene y nos ayuda. La palabra dice, Filipenses 2:13, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Menos mal. Pues la verdad que yo, cuando dudo, no tengo ganas de hacer nada. Si fuera por mis propias fuerzas y mis propios sentimientos, les puedo asegurar que me quedo guardado. Pero dice la palabra que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso está en Filipenses 2:13. Así que yo los animo a enfrentar la duda, porque lo peor que podemos hacer es ignorarla. Hay que enfrentar la duda.
Eso nos va a hacer crecer. Si nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, como creo que todos tenemos, enfrentemos la duda, porque lo contrario a la duda no es la fe. Hay algo ahí en el medio que es, y que hablamos nosotros, es el temor. Lo opuesto a la fe no creo que sea la duda, sino el temor. El temor a no enfrentar nuestras dudas. El temor a ser juzgados por quienes nos conocen, por quienes nos aman, por nuestros seres queridos, por nuestros pastores. ¿A alguno le puede llegar a pasar eso? Cuando aparecen las dudas, enfrentémoslas para seguir adelante, para crecer y para sobreponernos. Dios nos perdona. Dios puede comprender nuestra poca fe o falta de fe, nuestra poca medida de fe, nuestras dudas. Dios las puede entender. Y Él desea que eso, la duda, se achique y la fe crezca. Dios no se queda con ese conformismo de que entiende nuestra duda, ok, está todo bien. No. Dios la entiende, pero Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea que hay una voluntad de Dios y la gracia de Dios en que esa duda desaparezca o que esa duda se achique. La vida cristiana no se trata de certezas. La vida cristiana no se trata de certezas. Yo no sé exactamente qué va a pasar con esta situación en mi trabajo, que es difícil, con esta enfermedad, que Dios sé que la puede sanar, pero no es la certeza lo que mueve mi caminar con Dios, sino la confianza que yo ponga en Dios para cualquier circunstancia de la vida. No es la certeza que yo tenga, sino la confianza que yo tenga en Dios. Amén. Para nosotros los seres humanos las traiciones son terribles. Si alguien me traiciona, yo pierdo mucho la confianza, ¿no? Yo tenía confianza en una persona y me falla esa persona. Ustedes pueden tener algún nombre ahí que se les cruza por la mente. Eso para nosotros es terrible y es un problema porque nos condiciona en nuestra manera de pensar. Por eso el Señor dice, renueven su manera de pensar, porque como a nosotros, si nos traicionan, nosotros hacemos un bloqueo, ¿no? Decimos, a este no lo puedo perdonar. Esa misma razonamiento, esa misma forma, estructura de pensamiento pensamos con Dios, digamos. Yo peco, traiciono a Dios, de alguna manera lo estoy traicionando, ¿no? Entonces digo, no, me retraigo, Dios ya no me perdona. Esa misma estructura de pensamiento nosotros la tenemos con nosotros y la tenemos con Dios. Y es un peligro, tenemos que desechar ese pensamiento. El Señor dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo y nos perdona. Amén. Así que eso es algo importante para batallar nuestras dudas, ¿sí? Porque nosotros vamos a dudar y nosotros nos vamos a sentir condenados por nuestras dudas. El Señor perdona eso. De hecho, el ejemplo de Pedro. Hey, Señor, yo te voy a seguir. Vamos, Pedro. Mirá que me vas a traicionar, me vas a negar. Vení loco. Ustedes saben la historia. ¿Qué hizo el Señor? Lo restauró, lo perdonó. Así puede ser con nosotros. Amén. La duda tiene el peligro de que nos puede alejar de Dios, evidentemente sí. Sí que nos puede alejar de Dios. Pero también es esta oportunidad para crecer y para superarnos. ¿Qué clave anoté acá importante para superar las dudas? Necesitamos compañeros de dudas
que sean dignos de confianza. Amén. Vos dudás, yo también, pero no te quedes con esa duda. Ponete al lado del cuerpo, de la iglesia, de los que el Señor puso cerca tuyo. Porque ellos son los compañeros dignos de confianza para tu momento de duda. Lo peor que podemos hacer cuando dudamos es aislarnos. ¿Sí? Tenemos a la iglesia, al compañero digno de confianza. Sí, hay que ver con quién te juntás, ¿no? Porque capaz que hay algún hermano más recién llegado a la fe, que también tiene sus dudas, y vos por ahí no encontrás en ese hermano el compañero digno de confianza. Él también va a crecer, pero busquemos en el cuerpo de Cristo esos compañeros dignos de confianza, esos compañeros de duda que sean dignos de confianza. Amén. Y por supuesto tenemos la palabra. La fe viene por el oír, dice, ¿no? El oír la palabra de Dios. Así que nuestras dudas se van disipando cuando leemos la palabra. Y aún vamos a leer la palabra y vamos a tener algún grado de revelación, vamos a seguir teniendo dudas. Porque están estas cosas de la fe que suceden y no sabemos por qué. Las que hablamos al principio. Dios lo puede hacer y no lo hace. Eso nos va a hacer dudar y nos va a hacer dudar. Es probable que nos haga dudar, pero que esa duda sirva para dar ese paso de confianza en Dios. No sé, Dios, qué estás haciendo. No entiendo, Dios, por qué me pasa esto, pero yo voy a confiar. Cada vez que algún discípulo de Jesús dudó, eso lo anoté por acá, Lucas 24, vamos a Lucas 24, 38, 9. Acá hay un ejemplo, Lucas 24, 38, 9. A ver si es este. Lucas 24, 38, 39. Jesús se aparece a sus discípulos, ¿no? Y dice, les pregunta, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren, les da una orden, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Dos cosas veo acá. La primera dice, miren, hagan esto, es una orden. Cuando nosotros dudamos, generalmente Jesús nos da órdenes y nosotros no las entendemos, pero nos da órdenes. La obediencia a esa orden trae confianza en Dios. Miren, mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, etcétera, etcétera, etcétera. Les dio la orden y les dijo, véanme a mí. La otra cosa, cuando viene la duda, ¿a dónde vas a mirar? ¿Tenés dudas? Cerrá los ojos, porque si mirás no ves nada, ¿no? A Dios no lo vas a ver, ni a Jesús lo vas a ver físicamente. Digo, ¿tenés dudas? ¿A quién vas a mirar? ¿A quién vamos a mirar? A Jesús. Amén. Amén. Lo mismo en Pedro, en el ejemplo de Pedro, que camina por el agua, ¿no? Les dice que confíe en Él, que tome su mano. Mateo 28, uno más. 16 al 20. Mateo 28, 16, 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Ahí parece que estaba yo, que estaba dudando. Entonces Jesús se acercó y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Una verdad. Por tanto, orden, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las dudas van a venir.
van a estar a lo largo de toda la vida. Primero, no te condenes por esas dudas. Dios sabe que tenemos dudas y tiene claves para ayudarnos. Tiene la manera de ayudarnos. Primero porque está el Espíritu Santo en nosotros. Y Él pone tanto el querer como el hacer. Cuando vienen esas dudas, búscate compañeros de dudas dignos de confianza. Mirá a Jesús, acércate a la palabra, porque la revelación de Jesús, ¿cuál es? Jesús no lo tenemos acá todos los domingos físicamente, lo tenemos en el hermano, lo tenemos en la palabra. Cuando vienen las dudas, mirá a Jesús, escúchalo y obedecelo, porque lo que nos va a salvar de las dudas es nuestra confianza puesta en Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga.